Hola a todas. Nos invalidan constantemente. Padres, madres, una hermana, una amiga, la pareja, cuando vamos al médico, si tenemos o no tenemos la regla. Si tenemos la regla y nos enfadamos, es por la regla. Si no la tenemos, si se está en un proceso de menopausia, por ejemplo, pues eso que te ocurre, que estás inaguantable, es porque estás en ese proceso de menopausia. Parece que nunca estamos en el sitio adecuado, en el momento de la mejor manera. Y con esto no niego las variables. ¿Tengo que dar? Ahora, perdón. Con esto no niego las variables hormonales que pueden estar afectando al comportamiento. Pero al fin y al cabo, somos un organismo y nos comportamos con el organismo entero. Y claro que sí, que hay afectaciones conductuales debido a las hormonas. Pero cuidado con esto porque puede ser muy perverso y puede justificar situaciones de abuso, de invalidaciones, por supuesto, y de ningunear y de aprovechar esas circunstancias para no atender a lo que a la persona le está pasando. No he dejado que nadie me dé lecciones. Sentarse. Magdalena, no llores. Si quieres llorar, te metes debajo de la cama. ¿Me has oído? Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. Silencio, a callar he dicho. Las lágrimas cuando estés sola. Nos hundiremos todas en un mar de luto. ¿Me habéis oído? Silencio, silencio he dicho, silencio. Es Bernalda Alba. Así termina la obra cuando descubren a su hija Adela, el cuerpo de su hija Adela que acaba de suicidarse. Y así responde a los llantos de sus hijas, otras hijas que estaban allí espeluznadas con lo que estaban presenciando. Neil Perry quería ser actor, pero su padre no quería que fuera actor, quería que fuera médico. Y Neil Perry, desafiando a su padre, participa en una obra de manera amateur como protagonista. El padre lo descubre y esa misma noche le dice que va a ingresar en una academia militar, que ya va a dejar de estar en el colegio en el que estaba con el resto de sus compañeros. Él le dice por primera vez en su vida, no quiero ser médico, quiero ser actor. Y su padre le dice, venga, no seas dramático, esto es muy típico. Primero hay varios actos de invalidaciones de lo que la persona es, quiere ser, y después, si la persona expresa malestar por eso, se le vuelve a invalidar. Eres dramático. Esa misma noche, Neil Perry termina suicidándose. Es uno de los protagonistas del Club de los Poetas Muertos. En Mar de Fondo, una serie que probablemente muchas de vosotras habréis visto de aquí, está en una de plataformas de streaming muy conocida. Una de las protagonistas acaba de sufrir una agresión sexual por parte de su pareja. En el camino, cuando consigue zafarse y defenderse, en el camino se encuentra su madre de ella, su propia madre, y le dice, ¿pero qué te pasa, Luis? Y Luis, que no atina a verbalizar nada, la madre la mira y le dice, ¿es que no te has tomado tu medicación? Porque claro, Luis estaba en el contexto de un tratamiento psicofarmacológico. Entonces, claro,
Si estaba alterada, obviamente no podía ser por otra cosa que porque no se había tomado su medicación. Pero si hay una historia que me quiebra, es la historia de Christine Collins. En los años 20 vivía en Estados Unidos con su hijo de apenas unos 8 años y un día su hijo desaparece. Ella, espantada, cuando ve que es la hora de la noche de cenar y su hijo no se presenta en su casa, llama a la policía, denuncia la desaparición. La policía le dice que hasta las 24 horas no van a hacer nada y se pone en marcha una investigación para encontrar a su hijo. Pasados 5 meses recibe una llamada y le dicen que han encontrado a su hijo y que van a esperarlo a la estación de tren, que llegaría en los próximos días. Entonces ella, que no cabía en sí de alegría, se dirige con el capitán de la policía de Los Ángeles a recibir a su hijo. Y cuando sale del tren, acompañado por un adulto, Christine dice: este no es mi hijo. El policía la mira, hay que decir que estaba la prensa allí y que la comisaría de policía no estaba teniendo muy buena prensa porque parecía que no se estaban investigando desapariciones con el debido esmero, ¿no? Y entonces estaba ahí la prensa y que apareciera el hijo de Christine, pues les iba a dar una muy buena imagen, ¿no? Entonces cuando Christine dice: este no es mi hijo, el capitán de policía le dice: por supuesto que sí. Y ella dice: ¿cómo no voy a reconocer a mi hijo? Es mi hijo. Y él le responde: estarás aturdida. Los mejores expertos han certificado que este niño es tu hijo. ¿Expertos más que yo, que soy su madre? Y le dice: ¿por qué no pruebas? Unos días te lo llevas a casa. Me miran en la primera fila un poco estupefactos, pero igual alguien sabe esta historia, ¿no? Y entonces dice ella, claro, en esa situación, no sé, igual sí, no sé, llevo 5 meses desesperada porque no encuentro a mi hijo y estoy sola para luchar esto, ¿no? Y entonces decide llevarse al niño a casa, pero van apareciendo pruebas, como por ejemplo que este niño mide 7 centímetros menos que su hijo. Van apareciendo diferentes pruebas que ella entra en contacto con sus propias percepciones y dice: no, este no es mi hijo, ¿cómo voy a tragar esto? Entonces empezó a ser un problema para la policía y le mandaron un médico. Y fue un médico a su casa. Fue un médico a su casa para venirle a decir que ella estaba un poco mal, que no percibía bien, que era normal que su hijo hubiera encogido y todos los demás cambios y que tenía que ser buena madre y acostumbrarse y cuidar a ese niño, ¿no? Ella siguió sola en esta lucha hasta que encuentra a alguien, un reverendo, que la apoya, ¿no? en esta lucha contra la policía. Ella decía: mientras que estáis obligándome a cuidar a este niño, estáis dejando de buscar al mío, a mi hijo. Y entonces, como estaba dando muchos problemas, pues decidieron internarla en una institución psiquiátrica. Y allí estuvo. Y el psiquiatra jefe le ponía un documento por delante y le decía: ¿sigues pensando que este no es tu hijo? No, pues entonces aquí. Cuando firmes que sí, que estás de acuerdo, que sí me des responsabilidades a la policía, te dejamos salir. Esta historia que llevó Clint Eastwood al cine con el nombre El Intercambio, protagonizada por Angelina Jolie, está documentada como un caso real, por espeluznante que parezca y que desde luego es. Y hay una serie que ya voy a pasar. Hay una serie que habréis visto, aquí no me voy a detener,
pero seguro que muchas de vosotros habéis visto, que es Heridas Abiertas, ¿no? En Heridas Abiertas está basado en un libro, también el libro está muy bien. En Heridas Abiertas se puede ver cómo ocurre algo, se da algo de lo que vamos a hablar después, y es una invalidación traumática, sistemática, y los efectos en esas hijas de ese contexto. Entonces, bueno, la dejo ahí por si alguien no la ha visto. Pues que le eche un vistazo. Esto no es nuevo, cualquiera, bueno, nada de lo que digo es nuevo, claro. Estamos en un contexto socioverbal que nos dice que hay que estar bien, básicamente. Hay que estar bien y que el cambio depende de una misma y depende de nuestra actitud, de la actitud con la que enfrentemos la vida. No es el contexto, no es la historia vital, no son mis limitaciones, es tu actitud. Estos son ejemplos de verbalizaciones, mandatos invalidantes. Para atrás. Vale. Quería hablar de, cuando eso ahí, poner el término de validación en el centro, me refiero que la persona, la investigadora, que pone el término en el centro, el término de validación en el centro, es Marsha Linehan. Dentro de la terapia de conducta, parece, según lo que ella misma tiene registrado y la investigación que yo he podido hacer dentro de la terapia de conducta, antes no se hablaba de validar, de validación. Sí, quizás desde terapias humanistas salen conceptos similares como empatía o la aceptación incondicional, por ejemplo, de Rogers, pero fue Linehan y fue la DBT la que pone las estrategias, las intervenciones basadas en la validación en el centro. Y no lo digo aquí porque sea justo reconocérselo, sino porque la voy a mencionar varias veces, DBT, y no puedo desligarla no puedo desligar el concepto, ni el proceso, ni la intervención de su autora. Ella empieza a investigar y empieza a aplicar terapia dirigida al cambio, ¿no? Terapia de conducta. Entonces, las personas con las que ella trabajaba, a Linehan le interesaba mucho las personas con un alto sufrimiento emocional, riesgo de conducta suicida, eso era lo que le interesaba. Lo del TLP vino después porque había una financiación ahí y ella la aprovechó. Pero a ella le interesaba la gente que sufría hasta romperse de dolor. Sufría tanto que la vida parecía que no le merecía la pena, ¿no? Y eso es lo que le interesaba. Sufría tanto que quería dejar de vivir, no porque quisiera morir, sino que la vida dolía en exceso. Y estas eran las personas con las que trabajaba Linehan, desde una perspectiva feminista y enfocada a este tipo a estas personas con estas historias tan dolorosas. Y empezó a aplicar el formato de la terapia muy dirigido al cambio. Y entonces lo que encontraba era que las participantes, las consultantes, le decían: entonces, ¿qué me quieres decir? ¿Que la culpa la tengo yo? Soy yo la que tengo que cambiar, soy yo la responsable. Entonces ella dijo: no, esto no funciona, tengo que introducir aquí otras cosas, ¿no? Y entonces fue cuando empieza a probar con la validación en terapia. Y claro, la gente se sentía entendida, escuchada, pero llegaba un momento que le decía: pero bueno, sí, muy bien, me siento muy entendida, muy escuchada, pero ¿no me vas a ayudar o qué? ¿No voy a cambiar las cosas? No puedo, no hay esperanza para mí. Tú me comprendes, pero después, ¿qué hago yo cuando me voy a mi casa con mi vida? Y entonces fue ahí cuando nace esa dialéctica
entre la validación y el cambio. Hay fundamentalmente dos estrategias en DBT, que son las estrategias de solución de problemas, que van dirigidas al cambio, y las estrategias de validación, que tienen como objetivo la aceptación o la aceptación radical. Vale. Bueno, digo, ¿de qué vamos a hablar? Como si no llevara yo ya un rato hablando. Bueno, llevo hablando de qué es validar, muchos de vosotros ya lo sabéis. Vamos a definirlo. Y es sinónimo de reforzamiento. ¿A qué nos referimos con entornos invalidantes? Y después ya la validación en terapia. ¿Cuándo validamos en terapia? ¿A quién validamos? ¿Cómo validamos? Los distintos niveles de validación. Y después la validación en la figura de la terapeuta. Parece que se deja muchas veces fuera, ¿no? Cuando hablamos de la pertinencia de validar. Y después, ¿hasta qué punto se está desvirtiendo al término validación de su valor, ¿no? Eso ocurre con otros muchos términos. Un término sale de su contexto para el que fue creado y corremos el riesgo de que pierda precisamente el significado por el que se creó. No ocurre solo con la validación. Vale. La validación, validar, es comunicar de forma no ambigua que las conductas de la persona son entendibles y tienen sentido. No nos tomamos en serio las verbalizaciones de las personas, no las trivializamos, no las juzgamos. Cuando hablo de conducta, porque muchas veces entendemos que la validación es emocional y ya está. Claro, casi todo el mundo puede llegar a entender que cómo no vas a validar una emoción, no estás tú ahí que emerja, que surja, ¿no? Cuando hablamos de validación que puede ser un pensamiento, puede ser una acción, o puede ser una percepción, o puede ser lo que sea. Nos referimos a validar la conducta. Bueno, yo sobre esto tengo mis dudas. Diréis, pues, ¿para qué las has puesto aquí, no? Bueno, por compartirlo con vosotras, pero Linehan tiene un artículo, creo que es de los años 80, y ella habla y compara el término de validación en DBT con otro tipo de términos, como he hablado antes, como puede ser la aceptación incondicional de Carl Rogers o como puede ser la empatía. Y lo que se refiere ahí es que para validar hay que mostrar empatía, pero la empatía no implica validar, ¿no? Quiere decir, yo necesito, tampoco sé hasta qué punto para tú validar necesitas ponerte en el lugar del otro. Lo que necesitas es entender la vida del otro, entender por lo que está pasando el otro, las variables contextuales. No sé si, la verdad, no sé si necesitas ponerte necesariamente en el lugar del otro, si es que esto es posible, ponerse en el lugar de alguien, ¿no? Pero lo que viene a decir aquí es que uno puede sentir un poco lo que la otra persona puede estar sintiendo, pero quizás la empatía es algo que sentimos, la validación es algo que hacemos. La validación es algo que hacemos, algo que, como hemos dicho antes, comentado antes, se expresa explícita o implícitamente. Por supuesto, validar no es elogiar, aunque en un momento dado se pueda elogiar a alguien, pero no se trata de hacer la pelota ni dar la razón. De hecho, quizás dar la razón puede ser una de las cosas más invalidantes que hay, si te la dan porque, no sé, porque no se atreven a decirte otra cosa o porque es más cómodo dar la razón. A veces es más cómodo dar la razón, pero claro, es mejor, es casi, no sé, ético en terapia, porque sea más cómodo dar la razón, ¿no? Bueno, la validación y el reforzamiento son sinónimos.
Muchas veces ha surgido el debate, sobre todo en redes sociales, de que validar es sinónimo de reforzar. O sea, desechamos el término validar y ya hablamos directamente de reforzamiento y para qué sirve inventarse este término, ¿no? Y claro, esto plantea cosas, ¿no? Primero, parece también importante diferenciar las técnicas, las estrategias, aquello que hacemos con los principios, teniendo en cuenta que los principios están a la base de lo que hacemos, pero no confundir a la hora de saber qué estamos haciendo. Y voy al ejemplo. Imaginaos una chica que ha hecho una entrevista de trabajo y en esta entrevista la llaman al día siguiente y le dicen, oye, mira, que te hemos cogido. Y esta chica dice, madre mía, está contentísima, qué bien, porque lleva mucho tiempo sin trabajar y todo el mundo sabe lo importante que es trabajar para quienes necesitamos trabajar para vivir. Entonces esta chica está tan contenta que tenía otra entrevista de trabajo a los próximos días, pero decide anularla, porque confía, le han dicho, oye, que te vamos a contratar, ella confía que esa empresa es seria y dice, pues, ¿a qué voy a pasar este mal rato de ir a esta entrevista si para mí, donde me han cogido, tiene preferencia, prefiero estar ahí que en otro sitio? Entonces rechaza ir a la siguiente entrevista y al nada de hacerlo vuelve a recibir una llamada de la primera empresa, le dicen que mira, que no, que era un error, pero que no te hemos cogido, que te quedas así, que el trabajo no es para ti. Entonces esta chica va a terapia y está contando ahí, que puedes ver que está realmente enfadada, o sea, puedes ver, está ahí su lenguaje corporal, en cómo habla, en el volumen, en lo que dice, está enfadada, aún está enfadada. Y entonces te dice, tiene sentido, ¿no?, que esté enfadada. Parece que sí, ¿no? O sea, dado lo que le ha ocurrido, no sé, yo diría, yo también lo estaría, enfadada. Y después te cuenta que llega a casa, que su hermana tenía preparada una comida especial, porque quería que celebraran el nuevo trabajo. Entonces, su hermana amablemente estaba allí, cuando ella llega, la recibe con mucho amor, mucha comprensión, con su mesa ya allí preparada. Y esta chica llega y le grita y le dice, mira, no quiero ni que me hables, es que pasa de mí. Perdona, le dice la hermana, pero ¿qué te pasa? Oye, pero que me dejes en paz, le dice. Sale corriendo, le da un portazo a la puerta y deja a la hermana allí con un palmo de narices. Y esto te lo cuenta en terapia. Claro, ahí tú dices, ¿y esto qué valido yo aquí? O sea, el enfado es válido, ¿no? Pero quizás esto está afectando a su relación con su hermana, ¿no? Quizás si esta manera de expresar así el enfado con su entorno va a deteriorar las relaciones con su entorno, ¿no? Igual tú ahí puedes decirle, después de decirle, entiendo que te hayas enfadado, entiendo que te sientas decepcionada, traicionada, y después de darle el espacio en el que tengas que darle, resulta que esa expresión del enfado disminuye. O sea, tú estás validando la expresión y la emoción. Y esa expresión está disminuyendo, no está aumentando. Y cuando le dices, además, lo de Ana, puedes decirle, oye, y tiene que ser muy importante para ti la relación con tu hermana, ¿no? Porque cuando te estaba preparando la comida para celebrarlo, es probable que digas, pues sí, mi hermana me quiere mucho, porque ya la has puesto ahí en contacto con lo importante de eso, ¿no? Tu hermana estaba allí esperándote. Y entonces cuando empiezas a explorar eso, la manera de poder abordar ese enfado
legítimo, válido, pero que eso no acabe deteriorando la relación con su hermana, ¿no? ¿Qué podría haber hecho ahí distinto? Igual hay personas que dicen, sobre todo si llevan más tiempo en terapia, pueden decir, pues igual me tenía que haber calmado antes, o tenía que haberme dado un paseo, o tenía que haberle dicho, agradezco muchísimo lo que estás haciendo, pero necesito estar un rato sola, o lo que sea, ¿no? La cuestión que ahí estamos discriminando, porque validar no deja de ser un proceso de discriminación. Esto es válido, esto igual no te va a traer la vida que quieres, o puede dañar a la gente que quieres. Entonces yo no creo que sean sinónimos a la luz de lo que ocurre. Por otro lado, cuando esto que he contado antes de Linehan, ¿no? De que cuando ella elaboró grupos, ahí estaba investigando y comprobó que la validación acababa cansando a la gente, pues, no sé, igual se estaba viviendo ahí un proceso de saciación, pero parecía que no se estaba manteniendo el asistir a terapia. O sea, podría haber hasta abandonos terapéuticos porque sí, yo voy allí, me comprenden, pero ¿qué es lo que pasa muchas veces cuando la gente va a terapia solo a desahogarse una vez y otra? Que al principio muy bien, pero después dice, ¿para esto? Bueno, aquí he querido relacionar varias cosas que me parece que convergen. Decía Skinner que solo porque la conducta del individuo es importante para la sociedad hace que sea importante para el individuo. O sea, ya se encargará la sociedad de que el individuo sienta, perciba o entienda lo que para esa comunidad verbal es importante, ¿no? Solo cuando el universo privado de una persona se hace importante para los otros, se hace importante para ella misma, porque es la comunidad la que nos enseña a discriminar, la que nos enseña a atacar, es la comunidad. Todo lo auto fue primero externo. Skinner tenía un esbozo en la teoría de la emergencia del yo, de la experiencia del yo, y Colin Berisai lo continúan en FAP. No me voy a detener aquí, pero me parece importante referenciarlo, ¿no? Hay un desarrollo de la experiencia del yo, del sí mismo, de la identidad, que está en principio bajo control público, o sea, son los padres, es el entorno quien nos hace tener una experiencia del yo privada, como he dicho antes. Primero, los estímulos son públicos, los padres tienen que coger referencia de lo que hay allí, pues, oye, pues acabamos de despedir a la abuela y mira, veo la cara que tiene mi niña, probablemente sienta tristeza. Entonces, esas claves enseñan a discriminar qué es lo que están sintiendo los niños, ¿no? En la infancia. Pero ¿qué ocurre? Que hay veces que la manera en la que se ha dado ese aprendizaje implica que mi experiencia del yo esté bajo control público. Quiere decir, mi experiencia de quién soy yo, de qué quiero, de qué necesito, de qué veo, no la tengo clara. Depende de quién esté. Por ejemplo, o depende de si están mis padres, o depende de si están otras personas. Por ejemplo, esto que se habla muchas veces de la experiencia de vacío puede estar muy explicado, ¿no? Por esto que estamos diciendo. Si la persona tiene un control público de su identidad, o sea, cuando yo estoy con otros no sé quién soy, es probable,
que cuando yo esté sola, lo que sientes sea vacío, porque he perdido esa referencia, porque yo sola no tengo otros discriminativos privados que me hagan a mí saber qué quiero o qué no quiero. Y esto se ve, bueno, ¿qué ocurre con esto? Esto que Linehan llama entornos invalidantes, ella establece una tipología de familias con características invalidantes, la familia caótica, la familia perfecta, la familia normal pero que tiene... Pero más allá de eso, ella habla de cómo hay entornos que sistemáticamente o no, depende de cómo sea, por ejemplo, la invalidación traumática, el entorno lo comunica repetida e intensamente que los comportamientos de las personas no son válidos, son inaceptables, están equivocados. Lo hace mediante críticas, el abandono emocional, ignorando, a veces no hay una invalidación explícita, pero sí ignorar de lo que la otra persona está diciendo. Se malinterpreta, esos son entornos invalidantes. Y esa es la invalidación traumática. Se malinterpreta, por ejemplo, una niña puede tirar un jarrón y romperse. Y puede venir el abuelo y decirle, lo has hecho queriendo. Eso es malinterpretar, no lo has hecho queriendo. No es, igual es que se le ha caído, igual es porque iba corriendo, pero lo has hecho queriendo, ¿no? Entonces se empieza a generar la idea de soy malo, soy mala. Claro, si yo hago esto, es que soy mala, ¿no? No soy buena persona cuando me dedico a hacer, soy una niña mala. Y después, claro, después eso viene como una se etiqueta a sí misma de esa manera, ¿no? La invalidación traumática, que como digo, es esta, ¿no? Ahí son familias que de alguna manera son incapaces de hacer esto que hemos comentado antes sobre la emergencia del yo, ¿no? De responder a las necesidades del niño tal y como el niño las está teniendo, ¿no? Por ejemplo, Colin Berisai comentan una situación de una madre que está en el centro comercial con su niño y le apetece a la madre un helado. Y entonces le dice al niño, oye, ¿a ti te apetece, a que a ti te apetece un helado? A ti te apetece un helado, porque a mí me apetece un helado. ¿Qué puede pasar? Que la siguiente vez que vayan al centro comercial, pues que el niño diga, pues a mí me apetece un helado, pero si no coincide con la apetencia de la madre, puede decir, no, tú has comido ya, a ti no te apetece un helado. Pues claro, ¿cuándo le apetece un helado al niño? O sea, ¿cómo crece esa criatura? Pues igual cuando está de cena con amigas, pues, y pregunta, camarero, ¿queréis postre? Y dice, ¿queréis? Y si quieren los demás, pues entonces igual yo quiero. Pero no es porque yo no tenga asertividad, sino porque verdaderamente es que no sé si lo quiero o no. Entonces, la invalidación genera, por supuesto, una dificultad para tactar con las propias emociones, genera, claro, si no hay ese tacto, reconocimiento, dificultad en el reconocimiento de esas emociones, desregulación, como he comentado antes, dificultad para saber lo que una quiere. Yo verdaderamente quiero salir esta noche, es que no sé si quiero. Pero quiero, depende de quién esté, igual quiero más o quiero menos. Hay, claro, una dificultad para la espontaneidad. A veces hay hasta una dificultad para estar sola, como he dicho, como he comentado antes. Y una sensibilidad muy fuerte a las opiniones de los demás sobre mí. Porque claro, si yo no tengo claro quién soy y alguien me hace una crítica y dice, tienes
estos libros aquí desordenados. Viene tu compañera de habitación o de piso y te dice, madre mía, cómo tienes la habitación. Y entonces tú entiendes, soy un desastre, no valgo para nada, soy una inútil, no sé ni qué hago aquí. Porque mi sentido del yo está en ti, que me estás mirando, en lo que tú me estás diciendo. La validación en terapia. Bueno, la validación cumple funciones. Es importante hacer un análisis funcional de la conducta y una exploración y saber qué esto que hago aquí, para qué lo hago, ¿no? ¿Cuándo lo hacemos? Bueno, pues el análisis tiene que ser ideográfico, pero cogemos así muchas comillas, poco en términos todos los generales que podemos sin romper lo que supone una terapia que es individual e ideográfica. Lo hacemos ante dos momentos muy claros o dos momentos que se dan en terapia que son muy susceptibles de validar. Uno es ante la inhibición conductual y otro es ante el desbordamiento. Quienes hacéis terapia aquí, quien me pueda estar escuchando, sabéis lo incómodo que puede ser para una terapeuta una persona que está ahí y no habla. Yo no sé si para la persona es incómodo o no. Algunas personas sí y otras igual no. Habría que verlo. A priori no puedo decir también para la persona es incómodo. Para nosotras es muy incómodo. Suele ser. Es una situación aversiva. Entonces, claro, eso que se mueve ahí dentro de nosotras, pues es importante verlo y no reaccionar a eso, ¿no? Hay que ver, como ponía ahí, hay que buscar la parte válida, ¿no? ¿Qué hace esta persona que esté aquí callada? Que a veces no es solo callar en silencio, puede estar hierática, puede estar rígida, puede estar que parece que va a salir a correr de la consulta y no se siente ni cómoda, puede estar con una sonrisa perpetua. Esta persona, ¿cómo ha aprendido a estar? ¿Qué está impidiendo aquí que pueda hablar? ¿Qué está pasando aquí? Que pueda comunicarse. Y es importante no castigar eso. Y de la misma manera, cuando hay un desbordamiento emocional, en terapia, quizás es donde escuchemos las historias más duras que hay, durísimas. A veces la persona se rompe. Si nosotras no sostenemos como terapeuta eso, lo que le estamos diciendo es que tu dolor es tan insoportable o lo que acaba de contar es tan desagradable o tan horrible o tan doloroso que yo no lo voy a sostener como terapeuta. Hay que validar eso. Algunas veces en terapia alguien dice, y estoy hasta los mismísimos, me dice, ay, perdona, Esperanza. Siempre digo, no, que el lenguaje está para algo. Claro, estás hasta, sí, porque no, a que no te sienta igual decir, estoy cansada, que estoy, claro que estás, ¿cómo no vas a estar? ¿Cómo no vas a estar? Entonces eso, no hay que, bueno, ahora lo voy a decir más para adelante, ¿no? Pero no hay que parar, ¿no? Esta persona se me va a descompensar aquí, porque muchas veces habla eso más de nosotras que de ella, cuando queremos parar eso muy pronto, ¿no? ¿A quién valida el terapeuta? A quien está en terapia, claro. Y qué absurdo, ¿no? O sea, pues ¿a quién va a validar? A quien está en terapia, claro. Esto es una de las consecuencias quizás de lo que comentaba antes de la popularización
de la divulgación a la vulgarización de la validación, ¿no? Que hacemos en redes, y yo en tono el mea culpa, que también hablo de validación. Entonces, claro, pues muchas veces se plantea cuestiones como: ¿tengo yo que validar al novio de la persona que va en terapia? Es que me cuenta la persona que va a terapia que su novio se enfada si ella sale por ahí con sus amigas. Y que claro, dice él, tienes que validar mi enfado, pues mi enfado es válido. Entonces dices tú como terapeuta, pero esto, ¿yo tengo que validar esto? ¿Cómo voy a validar yo si esto es control absoluto? Lo que está haciendo aquí, probablemente. Pero claro, es que eso es meternos en un berenjenal. O sea, es que nuestra función es, esa persona no está ahí. No tenemos acceso a esa persona. No es esa persona a la que le hemos hecho ningún análisis funcional, ni tenemos un compromiso terapéutico. Igual ahí es más conveniente decirle, bueno, ¿y a ti eso cómo te hace sentir? Y eso, esa relación que esta es la relación que a ti te gustaría tener y qué crees que podrías hacer tú. Es que a veces nos podemos ver en una situación en terapia como de consejeros de la vida. O sea, alguien te cuenta, como digo, algo y decimos, oiga, sí, tengo que aclarar esto y lo otro y tengo que ayudar aquí. Si se está trabajando con familias, por ejemplo, bueno, pues hay que validar porque esas son las personas que están allí. Si es una pareja, si es una persona individual, pues a esa persona que está allí, no a quien está afuera. ¿Cómo validamos? A veces las personas están tristes, pero han aprendido a pasar de puntillas por estar la tristeza. Y entonces lo que muestran es sistemáticamente enfado. Claro, el enfado es mucho más potente que la tristeza. El enfado tiene unos cambios fisiológicos que me preparan a luchar, a pelear, me hace sentir fuerte. La tristeza no. La tristeza me vulnera, me hace vulnerable, me hace que necesito apoyo, que necesito amor, que necesito cuidados. Igual yo, la historia vital es que eso no se lleva muy bien conmigo. Entonces paso de puntillas por ahí y siento enfado para no sentir tristeza. Otras veces la persona puede estar diciendo que está bien o está mal, pero no está diciendo y qué bien o mal qué es. ¿Cómo es bien? Pues eso, ¿no? Hay que ayudar a discriminar qué es lo que está sintiendo ahí. Vergüenza, culpa, tristeza, los silencios. Bueno, ya lo comentaba antes. Los silencios es una de las situaciones más incómodas también para la terapia. Sobre todo cuando es un silencio que no que está ahí la persona callada, sino que tú decides, funcionalmente hablando, o que ahí es importante que calles un poquito y haya silencio. O que la persona necesita ese silencio por lo que acaba de contarte, por lo que acaba de transmitirte. Como decíamos antes, igual acaba de contar una cosa muy dolorosa. A veces las personas lo que han contado en terapia no se lo han contado a nadie. Por algo será. Con saber ver las emociones que están teniendo lugar, dados los eventos que la precedieron, y comunicarlo, quiere decir que tú, como terapeuta, puedes entender o puedes saber lo que la persona está contando qué es.
Y para eso tienes que saber qué le ha pasado. ¿Qué le ha pasado? ¿Cómo lo has vivido? Entonces ahí puedes ayudar a captar esa emoción o eso que se está teniendo ahí para la persona. Precauciones en tomar la literalidad de la respuesta, porque a veces la literalidad de la respuesta no nos está diciendo nada. Ya lo sabéis. Lenguaje, la conducta verbal, ¿no? Todos los mandos, los tactos disfrazados, mandos disfrazados de tacto. Igual una persona está diciendo, bueno, pero que a mí en realidad esto que te estoy contando, esto a mí no me importa. Pero igual lleva 3/4 horas de sesión hablando de eso que no le importa. Y se está comiendo la sesión con eso, ¿no? Esto no me importa. Bueno. Pues este punto último, ¿no? Último de esta diapositiva. Podemos tener muy claro que validamos, vamos a validar, vamos a comunicar sin ambigüedad que esa respuesta de esa persona tiene sentido, es comprensible, es entendible, pero claro, cuando se está quejando de su madre, pero ¿y cuando se queja de mí como terapeuta? Ahí, eso de que somos espacios seguros, ¿qué somos? Ahí. ¿Qué pasa cuando es con nosotras el tema? Y se mueve esa cantidad de malestar que se está moviendo ahí y te dan ganas de decir, vamos, encima. ¿Qué hacemos ahí? Lo que ponía antes, buscar la parte válida. La parte válida, esto que me estás diciendo, algo habré hecho yo, algo habré dicho. Tengo que escuchar a esta persona. No puede ser un espacio seguro, pero siempre que hables de otro que está afuera. Si es respecto a mí, yo no, porque yo soy la terapeuta. O sea que si alguien de las dos te equivoca, serás tú. Lo que he comentado antes, ¿no? No, es difícil tactar sin observar cómo estás. Algunas veces no nos damos cuenta de que estamos en tensión hasta que no nos paramos y observamos cómo estamos. Bueno, esto es muy de terapia, ¿no? En cualquier enfoque terapéutico. Tendría que ser. Es que tú deberías de hacer. Es que tú tendrías que hacer. Como yo, terapeuta experta, te digo, y además imperativamente te conmino a que hagas esto porque yo sé lo que te conviene, ¿no? Claro, el debería de la terapeuta está confrontando con mi vulnerabilidad o lo que te acabo de contar que me cuesta la vida hacer. Entonces, si yo te digo ahora, pero es que tú tendrías que... ¿Tendría? Por eso no vengo aquí. Me lo dice mi prima, no me la veo. Esto, claro, esto es que es muy complejo, ¿no? Lo segundo, aprender a discriminar cuando sus percepciones, las de la persona, pensamientos y creencias son válidas y cuando no. Cuando confiar en ella misma, cuando no. Que para la persona es muy confusa porque, claro, algunas veces una persona te puede decir, pero esta persona me lo dijo para hacerme daño o me lo tomé yo mal. Claro, nosotros no tenemos acceso a eso. De hecho, es que esas dudas pueden pasarnos a cualquiera en un momento dado. Tampoco tenemos todas las respuestas, ¿no? Pero, claro, es importante que pueda confiar esa persona que ha podido estar sistemáticamente invalidada, que sus percepciones son válidas. ¿Cuándo son mis percepciones válidas? ¿Cuándo es verdad que lo que me has dicho? Hay una forma que se utiliza en terapia en general, pero explícitamente se trabaja mucho en DBT, que es describir un evento sin juzgarlo, describir lo que ha pasado. Lo que yo infiero de los demás, eso no lo puedo describir. Describir lo que puedo observar en los otros y me puedo observar a mí misma. Esto
que es de Linehan, es fácil asumir que un consultante está distorsionando lo que observa y mucho más difícil saber qué está observando. Claro. El otro día sentí celos con mi pareja, pero claro, ¿él me está dando motivos o no? ¿Y qué está observando esa persona? Es que estaba tonteando claramente esa persona que está observando. Es que es fácil a lo mejor que podamos decir, seguro que es ella, claro, como está ahí con la obsesión de que su pareja le es infiel, pues claro, con cualquiera que hable, nosotros que sabemos. Que algunas veces escucho ciertas verbalizaciones de terapeutas que me parecen muy atrevidas, como si estuviéramos allí. Bueno, esto es un poco lo que decía antes, diferenciar los eventos de lo que yo interpreto del evento. Toda conducta tiene una parte válida, como lo que contaba antes. Todo evento tiene una parte válida y esa es la que hay que encontrar. ¿Cuál es la parte válida de esto que esta persona me cuenta aquí? Esto viene a ser, si la comprensión de la realidad no es completa, no es del todo incompleta, viene a ser lo que decía antes, ¿no? Si esto no es exactamente lo que ocurrió, pero es importante ver, no dar por hecho, que eso es una invención, como decía antes, una malinterpretación. Es, bueno, vamos a ver qué hay aquí, qué ha podido ver esta persona aquí, qué hay aquí que se dio, que tuvo lugar. Procurar aliento es esperanzar, claro. ¿Qué proceso de terapia no aparece en un momento dado? Esperanzar, procurar aliento, animar. DBT establece 6 niveles de validación. A medida que se va pasando niveles, implica validar de manera como más genuina o una validación, diríamos, más alta, ¿no? O sea, del nivel 1, que es lo básico, a terapeuta, pues lo mínimo. Escuchar y mostrar interés. Esto que es tan mínimo como que yo veo que estáis ahora aquí muy atentas ahora a todo, no es tan común en la calle. O sea, la gente puede estar, mientras que le estás hablando, puede estar mirando para otro sitio, o consultando el móvil, o diciendo qué decías, o no sé. Esta manera de vivir que tenemos siempre con tanta prisa, y parece que estaría bien que pudiéramos dedicarle a alguien que nos importa, aunque sea 2 minutos, pero que esos 2 minutos estemos allí. 2, 3, pero ahí. Reflejar, no interpretar ni juzgar lo de toda la vida. Yo te traslado que lo que me has dicho es esto, ¿verdad? Para que tú sepas que yo estoy aquí, que te estoy siguiendo con la historia. Cuidado, porque esto se puede volver muy artificial. Claro, alguien sale de su carrera, de sus prácticas, de su máster, de su especialista, de su, yo qué sé. Y ahora dice, no, es que esto lo tienes que hacer así. La persona lo nota. Nota claramente que estás haciendo ahí. Esto puede ser lo más invalidante. Si lo estás haciendo como una estrategia eh, que ni te sale, ¿no? Ve a la persona, que tendría que ir entrecomillado, quiere decir, hay que ir más allá de lo que te está diciendo. Una persona puede llegar y decir, eh, y nada, y se fueron todas mis amigas y fueron de fin de semana, pero a mí ni me avisaron. ¿Y cómo te sentiste tú? ¿Cómo me sentí? Pues mal. Tenías hecho ya, habías pedido el día, ¿verdad? Tenías tu ropa, todo, porque creías que ibas a ir. Te tienes que estar sintiendo triste, ¿no? Con esto que te ha...
Es normal, ¿no?, que te puedas sentir. Hay que ir más allá. Hay que entender la situación y decir, añadir qué es lo que la persona puede estar ahí sintiendo que no acaba de explicitar. Validar en términos de su historia es que esto que me está contando aquí ahora tiene sentido dada su historia vital. Tiene sentido, es entendible, comprensible según lo que ha vivido esta persona. Y el nivel 5 tiene que ver con validar precisamente dadas las circunstancias. Es que no puedo más. Estoy cuidando a mi madre, estoy yo sola con los niños, tengo un trabajo de media jornada, no llego a nada, ni llego a final de mes, estoy hasta aquí, puedo más. Tiene sentido que te veas desbordada. Dado tu presente, dado lo que está ocurriendo aquí ahora en tu contexto actual, ¿cómo no te vas a sentir dura? Y el nivel 6 es un nivel más alto, que es ser genuina. Pues igual decir eso, ¿no? ¿Cómo no te vas a sentir? O, pues yo también me sentiría así. Implica que como terapeutas no estemos en un rol de experto, al menos todo el tiempo. Y podemos comunicar que somos humanas y nada de lo humano nos es ajeno. ¿Qué no es validar? Como he comentado antes, dar la razón o complacer, imponer las propias preferencias, las reglas, como terapeutas, ¿no? Esto es lo que debes de hacer, esto es lo que estaría bien que hicieras, tus propios valores, tus propias cuestiones, se las trasladas a los demás. Comunicar en términos, como he comentado antes, de lo que tendrías o deberías hacer. Ya, es que yo no me puedo levantar por la mañana de la cama, es que yo me quiero morir cuando abro los ojos. Ya, pero es que tú deberías levantarte y llevar a tu niña a la escuela. Te tendrías que levantarte. ¿Quién la va a llevar si no? Lo que comentaba antes, rescatar sistemáticamente a la persona del malestar. Porque no lo sostenemos. Y porque parece que... Linehan dice una cosa que a mí me parece interesante, porque dice, hay personas que evitan la tristeza porque hay tanto dolor ahí que si le dieran contacto a eso, ¿no?, si le dieran lugar, espacio a eso, se desbordarían y ya no habría vuelta atrás, ya no habría punto de retorno, es que ya no volverían a la línea base. Y Linehan dice, y es que es verdad, por eso yo lo tengo que hacer en terapia, para ayudarla, que es lo que hablamos de moldear, ayudarla a que vaya estando, sabiendo estar con esa tristeza y que haya un punto de retorno, que no te caigas por el sumidero del baño con esa tristeza. Pues para eso hay que estar. Quitar importancia. Hombre, no, por favor. Eso que me estás contando, te contaba yo lo que yo escucho todos los días. Eso que tú te estás pasando, eso no tiene importancia ninguna. No, nada. Es una chorrada. Pues eso. Presuponer que lo que cuenta la persona se debe a malinterpretaciones e interpretaciones distorsionadas. Ya lo hemos comentado antes también. Y sobreestimar las capacidades que tiene alguien. No, pero si tú puedes. Anda, no vas a poder tú. Claro que sí. No, tú, igual la persona ha estudiado un mes y medio de las oposiciones, pero le dices, sí, sí, no, tú vas a sacarte el examen, vamos, de más que te lo vas a sacar. O no, tú puedes sentarte ahí a estudiar o irte ahí a trabajar, tú puedes. De hecho, esto es lo que ha ocurrido muchas veces, ¿no?, en su historia vital. Tú puedes, independientemente de cómo estés o de cómo te cuentes. Vale. ¿Y quién nos valida? A nosotras. Más allá de
la gente que trabaja en equipo, o sea, me refiero, es una clínica, un centro con varias compañeras. El trabajo en sí como terapeuta es un trabajo solitario, porque excepto algunos enfoques por ahí, algunos terapeutas de familia que trabajan juntos, normalmente el trabajo de terapia es individual. Estás tú ahí como terapeuta con la persona ahí como consultante. Y estás ahí con el cuerpo entero, el mismo cuerpo que es el que igual está dando una ruptura o una dificultad en su vida, ese cuerpo de terapeuta es el que está ahí delante con esa persona. Entonces, ¿quién nos valida a nosotras? Es muy importante para ser terapeuta, para mantenerse, es impresionante la cantidad de terapeutas que después de, no sé, 10, 11, 12 años, incluso menos, eh, años haciendo terapia, pues están quemados de hacer terapia. Se quieren ir a vivir al campo, ¿está por aquí Elena? Se quieren ir a vivir al campo y todo el mundo quiere o guardar cabra, o ser frutera, irse a vivir al campo, las gallinas. Todo el mundo quiere algo que no tenga nada que ver con, ¿no? Es como mi cabeza, cierro el kiosco. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Para que tan pronto tengamos como ganas de jubilarnos. Hay que saber estar en la... Si algo representa nuestro trabajo, es la incomodidad, la impotencia, la incertidumbre y la ambivalencia. La incomodidad es una compañera. La incomodidad de lo que está ocurriendo en la terapia, en la sesión, en torno a la terapia, la incertidumbre. La agenda que yo he organizado el viernes se mantendrá el viernes que viene. La ambivalencia entre eso, querer ayudar y al mismo tiempo querer huir. Y la incertidumbre. Establecer vínculos propios. Cuando empezamos en esta profesión puede ser muy absorbente. La mayoría de las personas que trabajamos como terapeutas somos autónomas, la mayoría, una gran mayoría. Claro, pues esto es triple salto mortal, además de como terapeuta, como autónoma. Entonces al principio, pues echas más horas que un reloj. Echas más horas, trabajas en terapia, si trabajas mañana, si trabajas tarde, todo lo que tiene que ver con el trabajo terapéutico, lectura, exploración de los casos que lleves. El último curso que ha salido esa mañana, el último experto, tenemos que hacerlo. Los de Liberty hacerlo, que son muy buenos todos. No hablo de ellos. Tenemos que estar ahí, ¿no? Continuamente. Y eso puede hacer que nuestros vínculos se quiebren, se desgasten. Nuestros propios vínculos. No hay ni tiempo. Yo, a veces tenemos que agendar hasta que tengo que llamar a una amiga para felicitarla por no sé qué. Y entonces tengo que salir antes de la terapia porque si no, cuando salga mi amiga ya se ha acostado. Y poco a poco, y cuando te das cuenta, pues han pasado 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, has ido dejando atrás gente. La supervisión, muy importante, porque la supervisión también es ese espacio donde nos sentimos sostenidas. De hecho, bueno, DBT tiene su de terapeutas y ahí te da este sostenimiento. Vale. Bueno, esto tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? Estaréis ya cansado de escucharme, faltan 10 minutos. Minutos falta, ¿verdad? 33. Estamos invalidando la validación. Me preguntaba yo un día en una publicación. Hace años nadie hablaba de validación. Nadie. Y ahora es como... Por eso a veces llegan
llegan personas, o escuchas a personas y te dicen cosas que se te vuela la cabeza, ¿no? Porque salen cosas como esta. No, es que tienes que validar, esto es así como lo que contaba antes, es que tienes que validar que yo no quiera que tú hagas esto, porque a mí me da miedo que lo hagas, tienes que validarlo. Validarlo implica que tú tienes que hacer lo que a mí... O sea, la validación ahora es la coartada, la excusa para controlar. Lo tienes que validar. Y esto escucha muchísimo. Antes la gente decía, no me comprende, ¿no? Que no me escucha, no me comprende. Ahora no me estás validando, no me valida. Y bueno, está ocurriendo esto que yo digo, ¿no? De hecho, lo conté hace 2 años en la Jafa, ¿no? Que cuando yo empecé a escribir en Twitter, claro, como yo digo que Twitter era, por lo menos ya Description ni siquiera se llama Twitter. Yo me lo imaginaba como una zona de fiesta, ¿no? Diferentes zonas de fiesta. Tú vas por una calle, otra. Pues estábamos en la calle del análisis de conducta, de la terapia conductual, ¿verdad, Irene? Estábamos allí, estábamos unos ratos buenísimos. Y claro, pues es que donde yo estaba publicando, en esa calle, pues claro, yo tenía allí un restaurante que decía, esto aquí en esta calle, tú me estás aquí hablando de validación y yo no veía que se hablaba de eso, que se publicaba de eso. Y de hecho, gente que criticó esa manera, ese concepto, pues con el tiempo pues los he visto utilizarlo y les leo hablar de validación. Bueno, ya eso. A ver, ¿qué podemos hacer? Pues no lo sé, la verdad. ¿Por qué voy a tener yo la respuesta de qué podemos hacer? Creo que es una respuesta que tenemos que encontrar entre todas y que nos va a una reflexión más amplia, ¿no? Y es que la divulgación está siendo muy positiva a muchos niveles y a otros pues quizás estamos psicologizando, llenando de lenguaje terapéutico y formateando a las personas con lenguaje terapéutico o lenguaje psicológico, psicologizado. Y bueno, como clínicos, como terapeutas, es todo lo que he hablado durante esta hora y que llevo. Pero no tengo la respuesta a qué podemos hacer en redes. No la tengo. Creo y me parece importante que se hable con cierta rigurosidad, también es divulgación, no estamos haciendo terapia, hay que diferenciar contexto científico o terapéutico con lo que se hace en redes, pero creo que a veces se hace una generalización y se insta muchas veces a la gente a romper entornos, a salir corriendo, esto de amiga date cuenta o huye, ¿no? Huye, como si la gente deshiciera entornos vitales y rehiciera al día siguiente, como si la gente no supiera ya muchas veces que está teniendo un entorno tremendamente doloroso, asfixiante e invalidante, pero no es tan difícil, no es tan fácil salir de ahí y que no hay otro entorno esperando. Los entornos, creo que... bueno, sí. Me gustaría, no sé si esto es precedente, pero yo lo voy a hacer, dedicar esta ponencia a las personas que viven, que han vivido atrapadas en interacciones de validación traumática y a las personas que aún están ahí y que se sienten desesperanzadas por eso. Más, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias.